Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que puedan estar este tiempo donde queremos y buscamos en la voluntad de Dios, en su palabra, reflexionar acerca de aquellos principios espirituales que pudieran ser útiles para nuestra vida. Cada uno de los que Cada uno de los días que nosotros abrimos su palabra es una búsqueda realmente del corazón de Dios, una búsqueda del consejo de Dios, y esperamos nuevamente, como lo hemos dicho en otros devocionales, que este tiempo de reflexión espiritual sea de bendición a su vida. El texto del día de hoy que vamos a trabajar es el texto de Romanos capítulo 8 versos 12 al 17. Este es el texto que vamos a estar trabajando, Romanos 8 del 12 al 17. A lo largo de la vida cristiana, he escuchado muchos testimonios de personas que tenían una deuda muy grande, incluso una deuda impagable. Esta deuda impagable los llevaba a estar atrapados en la deuda, atrapados en la condición y no poder resolver esta situación. Una deuda que los llegó a atrapar en alguna condición personal. No estoy cuestionando la razón por la cual se adquirió esta deuda. Pudiera haber sido negligencia, podría ser fraude, fraude en su contra, podría ser enfermedad, injusticia, no lo sé cuál sea la razón de fondo. El punto es que esta deuda fue impagable. Y el común denominador de estas historias a las cuales me refiero es que cada uno de ellos recibió el pago de sus deudas como un milagro de Dios. La consecuente gratitud es una condición que es propia de una persona que ha recibido un don, un regalo, una condición especial que antes no tenía la posibilidad de adquirir. El Señor Jesús habla de esto constantemente y permanentemente apela a estos conceptos en la Escritura. Por ejemplo, cuando habla acerca de la parábola del hijo pródigo, habla de la gratitud del hijo que regresa al Padre. Cuando habla de la curación de los leprosos, hace una referencia de aquellos hijos que regresan al Padre. Cuando habla de la mujer que derrama el perfume, hace una referencia a la gratitud. Es decir, hay muchos pasajes acerca de esto. Que hablan acerca de la gratitud. Y Romanos 8 hoy nos da una enseñanza de un ejemplo acerca de la gratitud, pero con respecto a la salvación que hemos recibido. Acompáñenme por favor al pasaje de Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 12. Romanos 8:12. ¿Están ahí conmigo? Dice así Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Inicia el pasaje diciendo una frase, así que, y esto sirve como una conexión entre lo que venía diciendo atrás y lo que va a decir más adelante. Nosotros no podemos entender este pasaje si no estamos arraigados al contexto. Por ejemplo, para entender este pasaje de Romanos capítulo 12 al 17 es necesario entender los primeros 11 versículos del capítulo 8. Para esto, si usted vio el devocional del pastor René Zapata el día de ayer, va a entender perfectamente de lo que le estoy hablando. Pero si usted no lo vio, le va a costar trabajo. Si este es el caso, le pido por favor, vea el devocional de ayer porque de ahí usted va a entender un poquito de qué tendríamos que estar agradecidos. Bueno, de lo que ayer habló el pastor René es el motivo de nuestra gratitud. El hecho de ser beneficiarios del sacrificio de Cristo, el hecho de poder vivir bajo la referencia del Espíritu y no estar sujetos a la obra de la carne. Esto es lo que viene explicando en los versos anteriores, nos permite una nueva vida, una nueva realidad de vida a partir de ahora que estamos en Cristo. Así que el así que es para decirnos, bueno, una vez que hemos entendido lo anterior, vamos a lo siguiente. Dice la siguiente palabra y que de ahí tomo el título de este devocional, deudores somos. Así que hermanos, deudores somos. ¿Y por qué somos
por favor haciéndome un comentario. Gracias, Obed, gracias. Seguimos entonces. Algunas cosas que tenemos que considerar de estos pasajes 13 al 17. Pasajes 13 al 17 para que continuemos, ¿sí? Dice que no debemos nada a la carne, no debemos nada a la carne, ¿sí? ¿Y por qué no debemos nada a la carne? Bueno, por tres razones, dice el verso 13, porque lleva a la muerte. Mientras el espíritu nos lleva a la vida, esto nos lleva a la muerte. Segundo aspecto, nos lleva a la esclavitud. Es decir, cuando uno está esclavizado es dominado y se es controlado por esta situación, ¿sí? En este caso está hablando de la propia carne. Y dice que también nos llevará al temor, ¿sí? Al temor al juicio, al temor a las consecuencias, al temor a ser dominado por, y en esta condición nosotros seremos atrapados o controlados por nuestra propia carne. Por eso dice, no debemos nada a la carne. Por el contrario, tenemos una deuda diferente. ¿Y hacia quién decíamos? Hacia el Espíritu. Nuestra deuda al Espíritu, puse algunas de las cosas que puedo encontrar en el pasaje del 13 al 17. Dice, porque el Espíritu nos da vida, a diferencia de la carne, como decíamos. Dice el verso 14, porque nos hace hijos de Dios. Y en el verso 15 todavía lo confirma un poco más específicamente. Hemos sido adoptados. Y solamente el que entiende la adopción de fondo entenderá las implicaciones. Un hijo natural se recibe, venga como venga. Un hijo espiritual o un hijo adoptado se recibe a partir de la necesidad del hijo. El hijo natural suple necesidades de los padres. El hijo adoptado, en el hijo adoptado son suplidas las necesidades del hijo. Puedo hablar mucho de esto, pero ahí hay una predicación que si gustan después puedo compartir al respecto de esto. Dice el verso 16, el Espíritu confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu confirma que somos hijos de Dios. ¿Sí? También dice que somos herederos de Dios. Herederos de Dios. Y si herederos, dice el verso 17, coherederos, es decir, somos beneficiados de la herencia de Cristo junto con Él. Y al final nos deja una frase que podríamos llamar condicional. ¿Por qué? Porque dice, nosotros vamos a recibir todos estos beneficios en Cristo si somos identificados con el padecimiento de Cristo, y eso tiene que ver con aceptar el sacrificio de Cristo, ¿sí? Si nos identificamos con Él y nos hacemos parte del equipo del Señor, y también si somos en ese sentido identificados con Cristo, también seremos glorificados con Él. Así que la reflexión para nosotros en este día sería la siguiente. Primero, ¿qué tanto valoramos su sacrificio? ¿Qué tanto valoramos el sacrificio de Cristo? Porque en ocasiones yo he escuchado a personas que quieren recibir a Cristo como que haciéndole un favor. Y creo que nosotros los cristianos que predicamos el Evangelio a veces cometemos este error. Presentamos el Evangelio como una oportunidad de ser adherido a la persona, al ejército de Dios o al pueblo de Dios. Y honestamente es exactamente al revés. Es Dios dando la oportunidad a nosotros, y nosotros tendríamos que estar conscientes de esa oportunidad que recibimos. ¿Me estoy explicando? Dios no se beneficia que nosotros le reconozcamos. Nosotros somos los beneficiados de la salvación recibida. Segunda enseñanza. ¿Entendemos la deuda que tenemos? Esa deuda que nos tendría que llevar a una entrega voluntaria a Dios. Esa deuda que nos lleva a entender que tenemos algo que hacer en base al regalo recibido. Y las ilustraciones que hacía al principio las quiero recordar en este momento. Le pregunto a usted,
Si usted puede entender que ha recibido un regalo, una deuda impagable, y usted es beneficiario de esa deuda impagable, yo le preguntaría a usted, bueno, ¿y entonces entiende la deuda? ¿Entiende la implicación de esto? ¿Cuál sería su resultado? ¿Cuál sería la consecuencia de esta deuda? Pero no nos dejen esta parte. ¿Por qué? Porque también nos llevaría a una tercera reflexión. ¿Entendemos los beneficios? Porque pareciera a veces que nos quedamos solo con la primera parte. Tenemos una deuda permanente y en verdad la tenemos. Y en verdad la tenemos. La pregunta entonces, el problema de la tercera parte es, ¿entendemos los beneficios? ¿Por qué? No quisiera que fuera percibido este pasaje como una obligación, aunque lo es. No quisiera que fuera percibido como una obligación, aunque lo es, ¿sí? El beneficio al cual nosotros estamos siendo llevados es una invitación de Dios para cada uno de nosotros. Yo le pido que vea este pasaje como el mejor beneficio que usted y yo podríamos recibir. Al verlo así y al verlo como su consecuencia, la correspondencia sería entender que tenemos una deuda impagable y que esa deuda impagable, el accionar en consecuencia gratitud también es nuestro beneficio, porque Dios se place en darnos lo mejor, como Jesucristo dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor Jesús no solo nos da lo mejor, sino que cuando nosotros respondemos en gratitud, el agradecimiento nos da lo mejor, la obediencia nos da lo mejor, el vivir de acuerdo a su voluntad nos entrega lo mejor. El Señor sabe darnos lo mejor y el llamado para cada uno de nosotros es permanecer en lo mejor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos una deuda a ti, una deuda impagable y una deuda permanente. Paradójicamente, tu respuesta a esa deuda, Señor, es que también nosotros nos gocemos de los resultados de esa deuda. Gracias, Dios, porque es por ti, es por tu gracia, es un regalo que hemos recibido de ti y lo recibimos, Señor, con gran gozo. A ti sea, Padre, la honra y la gloria. Bendito sea, Señor, porque nos das la oportunidad de ser hijos adoptivos, herederos y coherederos con Cristo, que somos beneficiados del regalo de la vida eterna y de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero recordarles rápidamente algunas cosas. Voy rápidamente en el sentido de que si usted tiene alguna necesidad, por favor llámenos y contáctenos. Ahí están los contactos por si usted quiere contactarnos y de esta manera podemos mantener una relación un poco más cercana con ustedes. Recordemos, todavía no hay fecha de apertura y estaremos esperando a que el Señor nos muestre, aunque parece que se ve el sol al final del horizonte. Esperemos ya en pronto poder tener noticias para ustedes. Recuerde las clases que tenemos durante toda la semana, ya hemos platicado de esto y el día de mañana tendremos nuestro culto a las 9 de la mañana en Facebook, en YouTube, o desde Facebook puede entrar, pero es transmitido desde YouTube, y también a las 12 la clase para niños. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les dé un excelente día. Permítanme terminar solamente saludando rápidamente a los que se conectaron. Noemí, Julián, qué bueno, bienvenido. Rosy, Miriam, Eri Estrada, Alejandra Sánchez, Isabel Espinosa, Irma, Obed, gracias Obed, Maggie Nieto, Ruth Castro,
Daniel Huerta, Patti Farías, Miriam Arellano, Isabel nuevamente. No sé qué pasó, Isabel, creo que era un problema en Facebook, me detuvo la transmisión, pero después la reinició. Rosy, buenos días. Obed, bien, gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Que Dios les bendiga.